Veamos la definición de trabajo. Trabajo se define como el producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento, ambas en la misma dirección. La fórmula que vamos a asociar a esta definición es la siguiente. Miren, W va a ser trabajo es igual a la fuerza por coseno del ángulo por el desplazamiento. Se supone que aquí debemos de poner la flecha que viene siendo vectores. El trabajo es una cantidad escalar, a pesar de que la multiplicación son dos vectores, eso nos queda un escalar. Pero por cuestiones de comodidad aquí, y según el libro de la ciencia de movimiento, pues vamos a manejarlo nada más como F coseno del ángulo por X. ¿Okay? Dependiendo la situación de tu problema, de repente van a dar como datos desplazamiento o distancia, entonces vamos a manejarlo de esta forma. Bueno, yo aquí les voy a explicar de dónde sale el coseno del ángulo. Vean que aquí dice ambas en la misma dirección. Vean de dónde voy a partir. Vamos a suponer que tenemos una caja. Esa caja tú le vas a ahí aplicar una fuerza mediante una cuerda. Aquí tenemos la fuerza que tú estás aplicando. Bueno, esa cuerda con respecto al piso pues forma cierto ángulo, y ese ángulo pues viene siendo la dirección. Voy a poner un poquito más cortito. Bueno, se supone que tú al aplicar la fuerza la caja se va a desplazar o se va a mover. Se mueve, quién sabe hasta dónde. Vamos a ponerle ahí que se mueve X, ¿verdad? Se mueve ahí un valor de X asociado. Bueno, aquí dice ambas en la misma dirección. Vean que la fuerza que tú estás aplicando no va a la misma dirección que el desplazamiento. Entonces tienen que ir a la misma dirección. Vamos a recurrir a conceptos de matemáticas, de geometría para asociar eso. Mire, vamos a partir de un triángulo rectángulo, donde esto que está aquí es F, la hipotenusa va a ser F, esto es mi ángulo, para que voy a asociar. Y aquí tengo dos catetos. Miren, a este cateto que está aquí abajo le voy a llamar Fx. ¿Por qué Fx? Porque tiene que ver con el eje X. Y aquí arriba le voy a llamar Fy porque tiene que ver con el eje Y. En realidad esto tiene que ver con la descomposición de vectores, pero eso se va a ver hasta más adelante en la mecánica y su entorno. Pero bueno, si nos damos cuenta, si tú asocias Fx sí va a la misma dirección que el desplazamiento X. En este caso queremos encontrar Fx. ¿Cómo se obtiene Fx dado estos datos? Miren, voy a partir del coseno del ángulo. ¿Cómo se obtiene el coseno del ángulo? Según las definiciones de las funciones trigonométricas, como cateto adyacente entre ¿quién? Entre hipotenusa. ¿Quién va a ser mi cateto adyacente? Mi cateto adyacente con respecto a este ángulo es Fx, es el que está aquí al ladito. Este es mi cateto adyacente. ¿Quién va a ser mi hipotenusa? Mi hipotenusa va a ser F, entonces va a ser entre F. Si tú quieres despejar Fx, esta F que está dividiendo, ¿cómo pasa? Pues va a pasar multiplicando. F coseno del ángulo va a ser igual a Fx. Ya si lo ordenamos quedaría Fx es igual a F coseno del ángulo. Y miren, esto que está aquí, ¿quién viene siendo? Miren, F coseno del ángulo es lo que teníamos aquí en la fórmula de trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, esta F que está aquí arriba, nosotros la podemos asociar aquí abajito, ¿verdad? Fx con esta parte que está aquí es como si fuera una sombra. Esta Fx es como si fuera una sombra. Y esa sombra que es Fx, pues sí va a la misma dirección que el desplazamiento. Pero Fx, ¿cómo se obtiene? Multiplicando la fuerza por el coseno del ángulo. Y esa es, ahí aquí se borró. Y esa es la razón por qué en la fórmula aparece coseno del ángulo. Y eso tiene que ver con que la definición dice que la fuerza y el desplazamiento tienen que ir a la misma dirección.